Hermanos, buenos días con todos, hermanos. Un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El título de la prédica se llama Libres para una vida nueva. Estamos hoy, 5 de julio de 2026. Oramos para poder continuar. Padre bendito, gracias Señor, aquí congregados en tu nombre. Agradecerte, Señor, porque tú haces posible que podamos estar aquí. Te pedimos, Señor, que en este momento que tú seas ministrando a tu pueblo, que tu palabra que sea dicha sea dada por ti, Señor. Separa al hombre y que tu espíritu hable a cada espíritu, conforme a tu propósito, Señor, que sirva de edificación para todo el cuerpo de Cristo. Te entregamos este tiempo y te damos las gracias por todo en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. El título, como bien dice, Libre para una vida nueva. El versículo que voy a citar es el libro de Isaías 61:1, dice: El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos y proclamar la libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros. Esta también es citado por Jesucristo en la sinagoga. Lo cita este versículo, dice que hoy se cumple ese día, ¿sí o no? Acá encontramos que realmente la palabra menciona de que ¿para qué es enviado el Señor? Por cuanto me ha ungido, dice, para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos y proclamar la libertad. Este tema de la libertad es bien interesante en el sentido de que eh, no solamente la, la muerte de Cristo nos hizo posible que nos liberara de la condenación o la sentencia judicial que tenía sobre nuestras vidas de cadena perpetua, en el mejor de los casos. En el peor de los casos es sentencia la pena capital. Esas dos cosas. Esa era la doble sentencia que podríamos tener nosotros antes de haber nacido de nuevo, antes de ser liberados por Cristo. Estas sentencias judiciales tenían el sello del veredicto de que realmente tenía que ser ejecutado esto. No había otra forma. La pena capital y la cadena perpetua. Si esto era lo justo, sí, claro, por supuesto que sí, según los preceptos de Dios, pues por supuesto, todo de él es justo. Entonces, estando en una condición que realmente no había forma natural de poder revocar esto, no había nada que hacer. Solamente esperar el designio que se cumplan las cosas y listo. Ya todo estaba dicho, como se dice, la gente dice, la suerte está echada, ¿no? No, ya estaba dada y era lo que tenía que pasar, solamente era cuestión de tiempo y todas las generaciones de la humanidad iban a pasar por lo mismo. Pero el Señor decide, en su plan soberano, en este misterio de la redención, ocultas desde tiempos antiguos, que no veían, no sabían, el Señor había planeado, antes de la creación de las cosas, tener un plan de redención para los de su propia simiente. Por extensión, si los que quisieran allegarse a aquello, pudieran tomar aquello, también tendría la libertad. Pero esta libertad solo puede ser ejercida los que tienen la simiente de Dios. Es un tema ahí bien minucioso. ¿Por qué algunos alcanzan la libertad y otros no, teniendo todos la libertad de poder escogerlo? Y nos damos cuenta que realmente no todos van a tener la capacidad de escoger a Cristo, estando ambos en la misma condición, tanto el que se va a condenar como el que de repente ya fue salvo, pero en un momento antes de eso también estaba bajo pecado, estaba en la misma condición que el otro. Pero hay algo muy especial de parte del Señor ahí, que decide que su simiente sea redimida. Son los que pueden alcanzar la libertad y tener una vida nueva en Cristo. Pero Dios les tiende la posibilidad para todos. Y el que el otro no quiera escoger no es un tema de Dios, es el tema de él, es un tema de su predestinación, de su simiente, que es una simiente que no puso el Señor, sino lo puso el maligno.
pero en la libertad que uno tiene en Cristo, que dice, ha enviado a sanar a los corazones heridos y proclamar libertad a los cautivos y liberación de los prisioneros. Miren, la cautividad es un estado de esclavitud por muy largo tiempo. Recordemos de que el pueblo de Israel estuvo esclavo, estuvo cautivo en Egipto 400 años. Cuando fueron llevados por los babilonios, fueron llevados en cautiverio, estuvieron 70 años, si no me equivoco. O sea, es un tiempo en el cual ha pasado toda una vida de una persona. 70 años, digamos, eh, es una vida completa de una persona. Muchos se van a los 60, 70, pero es un rango más o menos de aproximado de tiempo. Entonces, es una vida de esclavitud desde el día que nace hasta el día que parte. Entonces, esta sentencia es quitada. La sentencia de esclavitud es quitada, pero no solamente es quitada, porque si solamente se le quita la sentencia, eso no hace en sí que cambie de qué forma tienes que vivir ahora. Me explico. Ahí hay algo poderoso de parte del Señor cuando no solamente te da la libertad, te faculta no de la posibilidad de poder vivir en la libertad que ahora tienes. Porque cuando el pueblo de Israel, recuerden cuando sale de Egipto, ellos seguían añorando las cosas del pasado, seguían añorando los placeres de Egipto. O sea, tenían Egipto en su corazón. Ellos no habían sido liberados físicamente, pero sus corazones seguían estando en Egipto. Y este patrón se repite con respecto a muchos episodios en la Biblia, en el cual, pero cuando hay una libertad en Cristo, cuando ve uno cómo es liberado, automáticamente hay un cambio radical, que no se repite ese patrón, porque el poder de la palabra, cuando Cristo dijo, ¿no? En el caso de esta mujer que fue ampallada en adulterio, él dice, le dijo, ¿y dónde están los que te condenan? No están, Señor, bueno, ni yo te condeno, anda, ve y no peques más. Cualquiera pensaría de que está dando una orden que no peque. Es que no solamente está dando la orden, le está dando la facultad al decir la palabra, le está dando, por así decirlo, le está dando el comando que ejecuta la acción. Le está dotando al decirlo eso la palabra creadora de no poder pecar. Es igual, cuando Cristo transforma a las personas, hace los milagros, libera a alguien, automáticamente le faculta para poder vivir en esa libertad en la cual está. Porque si no, desde luego, si solamente es la libertad por sí sola, la persona no puede vivir en libertad. Está libre de la condenación, pero no de la libertad de poder volver a hacer lo mismo. Recuerdo en un episodio que una vez vi un pequeño documental, de las personas que habían sido sentenciados desde jóvenes, habían estado desde muy jovencitos, 14, 15 años, no, un poco más, sí, un poco más, porque en Estados Unidos eran 18 años, pero habían entrado muy jóvenes, por penas graves. Algunos habían tenido sentencias de 50, 60 años. Y después les decían, ¿no? Que habían cumplido el tiempo y podían obtener la libertad. Y le estaban dando la libertad para que puedan salir. Muchos de estas personas eran ancianos, personas que pasaban los 75 años. Muchos no querían salir, porque ya muchos de los que ellos conocieron ya no estaban afuera, ya habían partido. Habían vivido toda una vida en esclavitud dentro de la prisión, que no sabían vivir de otra manera si no estando ahí. Estando afuera, su vida no tenía sentido. Y muchos se quebrantaban, se ponían tristes porque recuerdo que un señor muy anciano, que se le notaba que era un señor que pasaba los 80 años, que decía no sabía cómo vivir la vida fuera de la prisión porque entró desde muy jovencito. Toda su vida estuvo ahí, esclavizado por la sentencia en la cual lo estaba cumpliendo, pero cuando era liberado, él no sabía qué forma podía vivir. Era libre, pero si no tienes una forma o algo que te anime a tener el sentido de querer vivir en esta libertad estando fuera, es un pesar. Es un pesar. Y no es una libertad completa. Pero en Cristo Jesús la libertad es totalmente completa. Te libras de la sentencia y te libera
de esa forma de vivir y estar condicionado toda una vida y te pone una nueva vida, un nuevo deseo, un nuevo sentir. Esto es puesto, porque desde luego si no existe, no es puesto esto, el creyente va a seguir pecando, el creyente no va a tener una razón para vivir, porque a la mujer que se le dijo anda, ve y no peques más, solamente con decirlo, por sí como un consejo, no haría ningún efecto alguno, porque por consejo lo sabía por la ley mismo, que si ella cometía aquello, iba a morir apedreada. ¿Cuál mayor consejo que el temor de que no te maten apedreado por cometer un acto de adulterio? Esto estaba bien claro, pero la facultad que se le da, el poder que se le da de poder vivir en libertad y no poder pecar, es algo propio de una vida nueva, que se da en el momento cuando fue dicho la palabra a esta mujer. Y no solamente en el caso de la mujer, recuerdan también de aquel paralítico. Voy a leerle el versículo, esperen un momento, está aquí. Espérenme, de reposo. Miren, no, a ver, hay varios episodios acá muy interesantes en el sentido de que cambia varias cosas en esta persona. Esta persona había sido paralítico, siempre. ¿Cuántos años? Muchos años. Es toda una vida. Y de repente, en el momento que es sanado, uno, el gozo que viene por haber sido liberado de aquello que lo oprimía durante toda su vida. Esto que lo oprimía durante toda su vida. Ahora, nunca, no sabía vivir de otra manera que la que había vivido siempre. Entonces, Dios pone un gozo en la persona y le da un nuevo deseo de querer vivir de una forma muy distinta. Cuando el ciego, que fue sanado y donde los padres, donde le preguntaron, el Señor, ¿quién pecó aquí? Si pecaron él o pecaron sus padres, y el Señor dijo, no, ni él ni sus padres, sino para que se manifieste la gloria de Dios a través de este milagro. Y este hombre, ciego desde nacimiento, liberado de este yugo de ceguera, había vivido en oscuridad y no podía percibir de otra forma más que las cosas. Una vez que ve algo nuevo para él y es facultado, uno, en el momento que es sanado, el gozo que se le es puesto por la libertad que tiene, después poder vivir ahora en este gozo y vivir plenamente en una manera nueva de vivir. Obviamente ahora está viendo, como en el caso de la mujer que había sido liberado de la sentencia de muerte apedreada, la facultad de poder vivir y no poder pecar más. Una vida nueva que solo se ha expuesto cuando el Señor la da. La ejecuta al decirla. No se cumple en la obediencia al consejo. Se cumple en la palabra dada que hace que el consejo se vuelva una experiencia. Se vuelve una experiencia porque ahí está el poder de Dios. Volviendo al tema de estos presos que habían estado su vida, toda una vida en prisión y le habían dejado libres ya, habían cumplido su sentencia, no sabían de qué manera vivir. Muchos querían seguir viviendo en la prisión. No encontraban un móvil y una razón para estar fuera. No sabían qué es vivir de una forma libre. Y no solamente eso, estaban en la condición de personas ya mayores que los pesares afuera serían más difíciles. ¿Quién le va a asistir? ¿Quién le dará trabajo a una persona que ha estado preso con los antecedentes penales? ¿A qué seguro podría recurrir si es que estaba mal? Si había sido un preso. El testimonio que cargaba sobre su espalda por el tipo de vida que llevó. Y estando en la edad en la cual todos los pesares y los achaques que pasan en la vejez, los tenía. Todas estas cosas los tenían. Porque si estaba preso,
lo asistían si estaba mal dentro de la prisión, pero estando fuera, ¿quién? ¿Se le daría la mano? Por supuestamente que no, porque estando adentro, él sabe de su condición cuando está preso, pero estando afuera, hay más dedos que le acusen que estando adentro, porque adentro todos están en la misma condición. Entonces, como no sabían y no tenían un móvil, es una libertad en el cual te libera de esta condenación o saliste libre, pero no te libera de una vida antigua y no te genera una nueva vida, porque no hay nuevos deseos, no hay nuevo sentir, no hay eso nuevo en el querer amar a Dios. Y como no existe aquello, se vuelve un pesar la vida para estas personas y necesita que el Señor le libere totalmente. Ahí radica la diferencia en el cual la libertad que hay en Cristo Jesús y la libertad que el hombre te puede dar por alguna causa que cometiste y una falta, porque la libertad en Cristo faculta y da el poder de poder vivir una vida nueva plenamente. ¿Qué dice, no? Me ha enviado a sanar a los corazones heridos. Se me viene a la mente algo, hay algo bien particular. Muchos soldados que son entrenados, sobre todo estos soldados de élite, los Navy Seals creo que son, y entre otras naciones también tienen sus similares, ¿no? En otros países. Pero muchos que habían sido entrenados exclusivamente para la guerra, para estas fuerzas especiales, donde tienen un entrenamiento fuerte entre violencia, tiro, disparar, matar, y todo eso era parte de su vida durante todo el tiempo, que cuando salen de aquello o han sido enviados a lugares en conflicto y han vivido siempre en guerra, cuando salen y llegan a casa y ya dicen, bueno, ha terminado tu tiempo o has tenido un problema que te han disparado, pues es dado de baja, entonces se queda en casa, ya no puede ir a frente. No saben otra forma de vivir y muchos caen en depresión. Muchos tienen que pasar por un consejo, por terapias y todo eso que para poder reinsertarlos de nuevo en la sociedad, porque no saben otra forma de vivir. No saben. Es que no hay otra forma de vivir si es que no tienes un motivo que se te pone en el corazón. La razón de la vida no tiene el sentido. Estos hombres solo sabían vivir en combate y están de hoy, están adiestrados solamente para aquello. Se les es difícil, con terapias, ayuda y eso. Lo que al fin hacen es simplemente darle un paliativo, supuestamente entre comillas una razón. Y muchos de esos se dedican ¿a qué? A hacer obras sociales o se dedican al arte para distraerse, para llenar ese vacío que no ha sido llenado por el Señor. Entonces, en la libertad que hay en Cristo, se es llenado. Primero, la condenación de la pena de muerte o cadena perpetua también, si se suman las dos, estas cosas se le quita, pero también se le faculta de poder vivir en la libertad. Y no solamente vivirla, sino poder vivirla gozosamente. Gozosamente. Acá hay unos versículos, voy a citarlos, pero en un momento. Miren, si cuando estáis en el pecado cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia, porque fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Por fin, de ella es muerte. Pero ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué dice? Porque el fin de ellas era muerte, sabemos eso. Pero ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Miren, esto pasa. Cuando una persona
comete la falta, sale su sentencia, entonces quiere ser insertado a la sociedad, entonces va y presenta su currículo para algo y automáticamente lee y ve requisitoriado, estuvo en prisión, descartado. Entonces, la persona, la posibilidad alguna de insertarse a la sociedad es nula, ¿no? Por los antecedentes, no. Pero en el Señor sucede totalmente distinto. La sentencia era muerte, entonces, ¿qué tan grave tendría que ser la falta para que la sentencia de esta persona sea muerte y que Dios le cambie, lo cambie y no solamente los libere, sino los hace siervos, ¿no? Ahora me sirves, ahora trabajas para mí y él es libre. Pero los antecedentes fueron clavados en la cruz. Pero no me señala antecedentes, ninguna cosa te señala. El que te señala es el acusador, no te señala el Señor. Si Cristo los liberara, verdaderamente seréis libres, dice. Por supuesto, en todo el sentido de la palabra, eso es la plena libertad. Porque la libertad del mundo, ya no estás en prisión, pero estando afuera, va a estar toda la vida el dedo que te acusa por lo que hiciste. En Cristo, esto es echado al mar del olvido. Y el Señor nunca más se acordará de sus pecados. Por lo tanto, no hay razón para que uno se acuerde. Si Él no se acuerda, mucho menos tendríamos que hacerlo nosotros. ¿Y qué dice? Pero ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Miren, esta palabra, uno lo lee y dice, entonces Dios nos está llamando a la santificación. Sí, verdaderamente que sí. Pero es más profunda en el sentido de que dice, porque ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios y tenéis por vuestro fruto la santificación. Está dando una orden de comando para la ejecución de aquello. Así como se le dijo a la mujer, anda, ve y no peques más, no es el consejo. El consejo sí, pero es la facultad de dar la palabra creadora de no poder pecar. Acá también está haciendo lo mismo. Tenéis vuestro fruto, la santificación. Le está dando la orden y esa orden está ejecutando la acción de que se puede hacer. ¿Por qué? Porque ahora está en la condición de la libertad. Ahora sí se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque ya no hay una acusación. La sentencia ha sido quitada. Entonces, todo lo que quieres explayar a esta persona, antes había una tara, ese, ese papel, eso que decía que no, es quitado. Ahora Dios tiene toda la plena libertad, voluntad y poder para poder darlo todo. ¿Y quién le puede decir que no? Si la sentencia fue anulada, fue clavada en la cruz. Entonces, la libertad en Cristo hace algo grande y tremendo. Nos libera, nos inserta, nos hace vivir en gozo y alegría, nos da el sentido verdadero de la existencia, porque estamos aquí, porque estamos y fuimos creados para la alabanza del Señor, nos faculta con aquello que podemos vivir en la libertad en Cristo y siendo herederos de todas sus promesas. Cuando el Señor libera, la libertad es completa. Miren, en Pedro dice, actuad como personas libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Miren, acá, dice, actuad como personas libres, no como los que tienen libertad, o sea, hay como los que tienen libertad con pretexto de hacer lo cosa malo, o sea, la persona que tiene la libertad sabe que puede escoger esto y puede escoger, o lo otro, ¿no? Pero utiliza esa libertad como medio para poder hacer lo malo. ¿Por qué? Porque me es permitido, ¿no? Estoy libre, ¿no? O sea, puedo cogerlo si quiero. Pero el Señor dijo, no, 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 sino como siervos de Dios. Entonces el creyente puede escoger ser un siervo de Dios, porque está facultado y está potenciado por el poder creador de la palabra que le dice, anda, ve y no peques más. No es el consejo, es el poder de creación de ya no poder pecar.
Eso es. Eso es lo que el Señor está haciendo. ¿Ven? En los episodios cuando hay un milagro y donde la persona es cambiado con una nueva forma de vivir, siempre hay un cambio radical en su vida. El hombre, ¿recuerdan de los leprosos cuando él sanó? Se acercó uno y quiso seguirlo. Este hombre fue verdaderamente, los otros fueron sanos, tuvieron el milagro, la gracia de Dios que cae sobre toda la carne. Pero este era de la simiente que podría acercarse y querer servir al Señor. ¿Cómo puede automáticamente nacer eso en ese instante después del milagro? Si no es el poder de Dios para poder hacerlo. Tiene que ser aquello. Y te das cuenta que el milagro causa un efecto distinto en su corazón en cada uno. El mismo efecto en cuestión de la sanidad, sí, tan igual, pero en cuestión del corazón va en función de la simiente del cual uno es. Y ahí causa un efecto distinto. En una simiente reavivará, nacerá, se creará aquello para poder alabar al Señor, para buscarlo, para amarlo y querer seguirlo. Y sentirse libre plenamente. Y poder decir, no peco más. No porque sea nada especial él, sino simplemente el Señor le facultó de aquello en su palabra creadora al liberarlo. Dice, vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no seis usar libertad con ocasión para la carne, sino siervos por el amor a Dios los unos a los otros. Otra vez aquí, la palabra nos dice que la libertad nos faculta de ser siervos en amar los unos a los otros. Eso. Ahora, si sumamos todas las cosas que hace la libertad en Cristo, en el creyente, entonces, la persona que en un momento cayó en una sentencia por algún error que cometió, era, no sé, delitos y esto, es porque realmente no ama a la sociedad, no ama a su prójimo, por eso lo comete el delito. Pero es liberado y si le sumamos esto en el cual lo libera para tener amor el uno al otro, le cambia el corazón totalmente para poder amar algo que antes no podía hacerlo. Antes lo que hacía era totalmente lo opuesto. ¿Cómo se llama? Misántropo, creo, ¿no? Aquel que odia a la humanidad, es bueno, Satanás. Es el representante de eso. Pero la libertad de Cristo es totalmente grande en su plenitud. Se puede vivir plenamente porque uno está facultado para aquello. Puedes vivir libremente en la plenitud de lo que el Señor dice de ti. Por supuesto, la palabra lo está diciendo. La palabra eh, a veces la tomamos simplemente como un consejo, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta que en esa expresión a veces no está dando el consejo, está dando la orden para poder vivirla con poder. Está dando la ejecución. Es como si estuviera dando el enter. Cuando estás escribiendo, el enter, ¡pum! Ejecuta la acción para que todo lo que estás escribiendo ¡flac! Se plasme y sale en la pantalla cuando estás haciendo. Cuando Dios está dando algo, está dando como si fuera aquello, exactamente, ¡pum! Lembo, y eso le está dando la ejecución de aquello. Entonces, ahí podemos ver que realmente el poder de la palabra del Señor es totalmente amplia y completa. Porque a alguien que comete una falta y dice, oye, no hagas eso porque es malo, por supuesto, esa persona lo sabe muy bien. O sea, a un delincuente que comete faltas, a uno de estos sicarios que cometen asesinatos, le dicen, oye, eso lo que estás haciendo está mal. Por supuesto que lo sabe muy bien que es mal. Por eso que es escondido, por eso que se tapa la cara, por eso que se esconde. Lo sabe. El conocimiento de algo no te faculta de eso. El cambio y el poder para hacerlo es lo que te faculta, lo que el Señor hace, que cambie el corazón.
Si a Pablo le convencían teológicamente de que Cristo era el Hijo de Dios, no hubiese pasado, ¿no? Hasta que no tenga una experiencia personal, ese cambio radical. El Señor lo hace en un solo instante. Ahí está. Cuando tiene uno un encuentro con el Señor, hay algo que sucede. Algo. Tiene que ser liberado uno no solamente de la sentencia, sino liberado de la forma de vivir y ser puesto una nueva vida. Israel fue liberado de 400 años de esclavitud y después de 40 años de la experiencia de vivir en esclavitud. Todo para que entre otra generación, y ni siquiera las que salieron de Egipto, sino sus hijos, los que nacieron y caminaron en los milagros del Señor en el desierto. Miren el tiempo que les tomó. Tenía que ser una nueva generación que hubiese vivido la experiencia del poder de Dios, de la nube que les cubría en pleno sol y la columna de fuego que les daba calor en la noche. Ante esa realidad, ellos solo sabían vivir esa experiencia. Por lo tanto, ellos fueron los que tomaron. Entonces, ¿qué libertad tenemos? Pues la libertad completa. En Salmos dice, viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Salmo 119, 45. Viviré con toda libertad. Esta palabra toda es completa. La amplitud de la sentencia, la amplitud de no estar conectado a una vida pasada y la amplitud de poder disfrutar esta nueva vida que se te otorga y se te pone en el corazón. Se quita el corazón de piedra y se pone un corazón de carne. Ahí está. Ese es el poder creador de parte del Señor. Ese es el poder creador de parte del Señor que hace que estemos aquí, porque eso ha hecho que nos motive a buscar al Señor y a conocer al Señor. El cuerpo de Cristo no puede salir de ese cuerpo de sí mismo y querer ser parte de otro cuerpo. Ustedes se habrán dado cuenta de que cuando hay un trasplante de ciertos órganos, ven si hay una compatibilidad, ¿no? A veces el cuerpo lo rechaza ciertos órganos y a veces la persona creo que tiene que tomar, se llama supresores, creo que algo que es, y los toma de por vida para que no suceda eso en su organismo que rechace a este organismo que no lo reconoce. ¿Cómo es que el Señor ahí habla realmente lo que es simiente y lo que es su coigual? Porque no debería de ser rechazado, ¿verdad? Pues un ser biológico es un ser humano, es igual, pero lo rechaza el cuerpo a veces. El cuerpo de Cristo rechaza todas las cosas en relación al pecado y las cosas que no tienen que ver con Dios, porque no es de su propia simiente, no tiene su mismo ADN, no es parte de él, no puede, pero acepta y se hace compatible con lo que viene de parte del Señor. Y ahí reafirma su naturaleza, la que es. Al que tengas miren, el hecho de saber de que tenemos afinidad en las cosas de Dios, eso dice realmente que somos de su naturaleza y simiente. Eso solamente puede ser por una cuestión de simiente de ADN. Eso es como que es aceptado la compatibilidad de algo y lo incompatible es rechazado. Por eso, el que es siervo, el que es hijo de Dios, se asentará más en las cosas de Dios. Y el que es manufacturado, solito será espectorado, porque su simiente será incompatible. Solito. Como dicen, ¿no? Se van sin que nadie les vote y regresan cuando nadie les llama, ¿no? O sea, se irán por sí solos, nadie no, solito, su simiente los votará. Pero el que es de Dios se reafirmará en el Señor. Porque para unos, las cosas del Señor, como Cristo dijo, para unos traer libertad
y para otros traía tropiezo. Pero sabemos que en Cristo, lo que creemos en el Señor nos trae libertad. Entonces, esta plenitud de la libertad ya la tenemos completamente y tenemos una nueva vida. Y vivamos conforme a aquello. Y cada palabra que vemos ahí en la palabra, miremoslo bien con los ojos del Señor. ¿Lo está dando como un comando o lo está dando como un consejo? Si lo está dando como un consejo, puedes vivirlo porque está facultado para poder obedecerlo por el Espíritu. Y si está dando un comando de ejecución, al escucharlo y al leerlo, será efectivo en el momento porque de todas maneras también su palabra nunca regresa vacía y cumplirá su propósito para el cual fue enviado. Hermanos, que el Señor los bendiga.